estamos en comunicación con el politólogo y analista internacional Marcelo Brignoni, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes y un gusto hablar con ustedes como siempre. Bueno, muy amable por atendernos, ¿eh? Bueno, ¿cuál es para vos el principal motivo por el cual el FMI, con el visto bueno de Estados Unidos, quiero decir, le vuelve a prestar dinero a la Argentina cuando todavía no se le devolvió casi nada del capital de la deuda anterior que había generado Macri? Es que en realidad no es un préstamo, o sea, es un asiento contable. Es el dinero que el FMI le da al gobierno de Milei para que el gobierno de Milei le pague a los fondos de inversión que invirtieron en la bicicleta financiera en Argentina todos estos años, y una vez recobrado su valor en dólares, volver a llevarse esos dólares fuera de Argentina y depositarlos en sus lugares de origen, que habitualmente son cuentas en paraísos fiscales de Delaware. Está bien, pero esa plata hay que dársela después. No es que le seguimos debiendo 45 palos, le debemos 65 ahora. No, bueno, pero no es que esa plata vaya a llegar a la Argentina, ni Argentina obvio, la puede usar para nada. Sí, en ese O sea, esa plata es plata para que va a los bolsos de los fondos de inversión. ¿Y qué procedimiento que hicieron? Por 10ª vez en Argentina. También Argentina tiene una tradición de repetir errores políticos y electorales absolutamente manifiesta. Pero digamos, ¿qué es lo que hacen? Le prestan dólares al gobierno, en este caso al gobierno argentino, como en su momento se lo prestaron a Macri y otros gobiernos. Ese dinero en dólares que le prestan lo pasan a pesos. Esos pesos los ponen en plazo fijo a una tasa superior a la inflación, y con eso consiguen que el dólar no aumente y la inflación sí. Retiran esos pesos, vuelven a comprar dólares al valor inicial, parte de lo cual sucedió el viernes último, y se hicieron en un año una ganancia del 40% en dólares mirando televisión o estando en una computadora, perfecto. Algo que no sucede en ningún lugar del mundo. Perfecto. Digamos, ese dinero, que en realidad es bastante más de 20.000, todos los economistas indican que ese dinero que utilizó el gobierno para mantener esta situación ficticia todo este año ronda los 43.000 millones de dólares, es el dinero que el gobierno le tiene que devolver a esos muchachos para que los muchachos se lo vuelvan a llevar a su lugar de origen y no le incendien la plaza financiera en vísperas preelectorales. Bien. Pero esencialmente vos decís, no es una medida de sometimiento a la Argentina, más allá de lo que vos estás explicando en términos contables, a dónde va el dinero y cuál es la especulación. Mira, Argentina hace rato que no tiene una alternativa política que no sea de sometimiento a Estados Unidos. Ah, bien. La última elección presidencial tuvo 2 candidatos a presidente que se peleaban entre sí para ver quién había ido más veces a la embajada norteamericana a rendir cuentas. Entonces, lamentablemente, digamos, las alternativas electorales que tuvo Argentina en el 2023 son alternativas electorales que un poco denotan el fracaso absoluto de nosotros mismos, nuestra dirigencia política, en construir alguna alternativa política soberana que fuera competitiva y que pudiera arribar a una instancia de gobierno que beneficiara a la mayoría del pueblo argentino. Cuando repasa cualquier analista internacional los 3 últimos gobiernos argentinos, el de Mauricio Macri, el de Alberto Fernández y el de Milei, las situaciones son elocuentes. Son 3 fuerzas políticas distintas que han hecho 3 gobiernos calamitosos, sí, y que han dejado hoy en la práctica sin alternativa política a cualquier votante del pueblo argentino que honestamente no sabe qué votar. Es verdad, es verdad. O sea, es que hoy, cuando comencé el programa, me fui un poco, deliré un poco esta idea que te quiero transmitir a vos. ¿De qué depende la Argentina de aquí en adelante, no? Y yo decía, bueno, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, ojalá que a largo plazo la termine ganando China, generándose lo que se llama también el multipolarismo, que Estados Unidos baje su densidad de hegemonía, y que de alguna manera el Fondo Monetario Internacional también baje sus decibeles de influencia a nivel mundial, y que bueno, como China puede tomar algún que otra decisión justamente con Rusia o con otros países, diga, bueno, a ver, podemos condenarle la deuda a determinados países que a nosotros nos aportan, no sé, ciertas cuestiones agrícolas, minerales o lo que sea, y aflojar un poco las tensiones en ciertos países. ¿Esto que yo estoy diciendo es un delirio? ¿Puede llegar a suceder? ¿O qué es lo que pensás vos? No, yo creo que yo respeto tu opinión, difiero en un problema de enfoque. A ver, el problema del sometimiento en Argentina no tiene que ver ni con los norteamericanos, ni con el Fondo Monetario, tiene que ver con una clase política traidora, que solamente se ha dedicado a enriquecerse personalmente y entregar a la Argentina. O sea, nadie obligó a la Argentina a tener estos dirigentes. Bien. Estos dirigentes son lo que el pueblo argentino eligió. Entonces a mí me parece que también hay que hacer una profunda reflexión sobre esta mirada absolutamente naif, que en algún momento de la historia tuvo validez, que esta idea de que Argentina tiene una sociedad maravillosa
y su dirigencia es un conjunto de ineptos y ladrones que han venido en un plato volador y han aterrizado en Ezeiza y nos han invadido. No sucede así en ningún lugar del mundo. Cuando vos querés dar esa explicación en cualquier lugar del mundo, o cuando querés dar una explicación de por qué en toda la región la inflación anual no supera el 9% y en Argentina no baja del 100%, todos los muchachos te miran y te dicen, bueno, pero Argentina no es el país en el mundo al que todos conspiran para que le vaya mal. Algo ustedes tienen que hacer mal. Sí, claro. Entonces a mí me parece que como sociedad y como dirigencia política, sin una autocrítica profunda, yo creo, como vos decías al principio, que Argentina está más cerca de la disolución que de la solución. Sí. O sea, primero arreglémonos entre nosotros y después vemos qué se puede hacer a nivel internacional. Es así lo que estás planteando. Primero organicémonos, esto, claro. A ver, distinto sería, o sea, porque ¿qué diferencia esto de otras etapas de Argentina? Cuando se daban este tipo de situaciones, habitualmente se daban por dictaduras que tomaban el poder de manera ilegal y inconstitucional y que llevaban adelante estos programas. Ahora, este tipo de situaciones, en los últimos 10 años, es lo que el pueblo argentino decidió votar. Entonces, no es que vos decís, no, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos preocupados porque hemos perdido la democracia y ha venido una dictadura con un ministro como Martín de Dios que nos somete a esta situación. No, esto es lo que se votó en el 2015, en el 2019 y en el 2023. 3 gobiernos diferentes, de 3 partidos diferentes que fueron nefastos para la Argentina. Entonces, no hay manera de explicar fronteras afuera de la Argentina que esto sucede porque hay una conspiración contra Argentina. Esta es una explicación para Jardín de Infantes. Nadie en su sano juicio puede creer que eso sea cierto. Perfecto. Bueno, nos metemos ahora en el ámbito más internacional. ¿Por qué crees que Donald Trump eligió este momento para tratar de imponer aranceles recíprocos a todos los países del mundo con los que comercia? Mira, yo creo porque está obligado a hacerlo, digamos. O sea, Estados Unidos siempre tuvo una mirada, de su concepción imperial del siglo XIX, de que para que le vaya bien a Estados Unidos necesitaba tener un nivel de influencia global que permitiera que esa influencia global solventara la situación de funcionamiento de su propia sociedad fronteras adentro. Esto fue un poco lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, con las instituciones multilaterales que Estados Unidos creó después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente 3, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, que básicamente tenían como objetivo central funcionar como una especie de ministerio de colonias. O sea, que esas organizaciones fueran las que determinaran que en ningún lugar hubiera gobiernos que objetaran esta situación y que trabajaran en contra de esta idea de un Estados Unidos hegemónico y unipolar. Esto tuvo como contrapartida, digamos, la época del comunismo real, digamos, la Guerra Fría con la Unión Soviética, que Estados Unidos la saldó a su favor, porque esto es una cosa que no se dice, aunque no sea políticamente simpática. La Guerra Fría no terminó, la ganó Estados Unidos, y que al terminar la Guerra Fría se inicia otro proceso, que es el proceso de globalización. El proceso de globalización implica una ventaja para Estados Unidos, en tanto ganador de la Guerra Fría, pero a su vez implica un perjuicio para Estados Unidos, para la población de Estados Unidos, que al no tener ya una amenaza de un sistema alternativo como el comunismo, el capitalismo occidental decidió que había y a las que le la seguridad social, todo ese tipo de situaciones, ya era un costo que no era necesario pagar. ¿Y eso qué significó? Que la globalización, que tenía 2 objetivos centrales, que era maximizar la ganancia y la internacionalización de las empresas y disminuir los salarios al nivel mínimo posible. Esto es lo que se genera, lo que se conoce como el proceso de deslocalización geográfica. Exacto. Donde gran parte de las empresas occidentales se van a producir a China. ¿Por qué se van a producir a China? ¿Porque los chinos son más trabajadores? No, porque le pagan menos salario y los chinos admiten que se paguen menos salario, porque no hay democracia liberal, porque no hay poder judicial y porque no hay sindicato ni derecho a huelga. Entonces, digamos, las empresas occidentales se garantizan en China una producción continua a bajo costo que maximiza su nivel de ganancia. Esto produce un fenómeno. El fenómeno que produce es el desmantelamiento de la industria norteamericana, la destrucción de la condición de vida de los trabajadores registrados en Estados Unidos y en Europa Occidental y la crisis a la que nosotros estamos observando ahora. Trump se da cuenta que este sistema creado oportunamente de las organizaciones multipolares de control internacional hoy ya no le sirven a Estados Unidos porque los empresarios estadounidenses decidieron que no quieren pagar los salarios ni los impuestos que se cobran en Estados Unidos y decidieron irse a lugares donde los salarios son más bajos, donde no hay conflicto social porque no hay posibilidad de hacerlo
y donde las ganancias se maximizan, y por eso hoy las empresas norteamericanas producen en China. Entonces, lo que se da cuenta Trump es que si esto continúa, te perdí. En Estados Unidos que produzca nada y no va a haber ningún trabajo para ningún trabajador norteamericano. Claro. Y decide cerrar las fronteras. Un proceso que de nuevo no tiene nada, es lo que se conoce como proceso de sustitución de importaciones técnicamente, Claro. que en realidad es un invento latinoamericano. Es el viejo proyecto de sustitución de importaciones del primer peronismo y el proceso de sustitución de importaciones y desarrollo de la CEPAL diseñado por Raúl Previs. Esto es lo que está intentando hacer Donald Trump. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema? Como Donald Trump en su combo de bagaje político-ideológico trae un montón de cosas cuestionables, es imposible decir esto que está haciendo Trump está bien, esto está mal. Entonces, como Trump es un monstruo al que hay que denostar, todo lo que hace está mal, como si China todo lo que hace estuviera bien. Yo la verdad te digo francamente, te pierdo cada tanto. Respeto por el proceso de China. No hay ni sindicato. Si vos querés hacer una huelga en China, tenés que irte a otro país. No hay derecho a huelga en China. Es verdad. Entonces, no es que esta idea que me cuentan, que China es un paraíso que sacó de la pobreza a 400 millones de personas y que Estados Unidos es el monstruo de la humanidad, ni tanto ni tampoco. No es tan así como decís vos. Bueno, a ver, ¿qué pensás justamente? Porque bueno, esta medida que tomó Donald Trump obviamente impactó en todo el mundo y se la agarró con China, ¿sí? Y la reacción justamente del país asiático fue subir los aranceles a los productos de Estados Unidos, ahora en un 125%. ¿Cómo crees que termina esta historia? Pero mira, hay una cosa que Trump entiende y que entiende cualquier analista internacional de comercio. En el mundo del comercio internacional es mucho más fácil conseguir proveedores que clientes. Uh-huh. Entonces, lo que Trump sabe y lo que Estados Unidos y su equipo saben es que el mercado norteamericano, que es el principal mercado del mundo, si el gobierno norteamericano controla los ingresos y egresos, va a ser muy difícil para China sostener esa producción. A ver, el déficit comercial de Estados Unidos con China es pavoroso, del mismo modo que lo es con Argentina. China tiene como estrategia no tener déficit comercial con ningún país. Entonces, te compra lo que ellos necesitan, pero te venden las cosas suficientes como para que no te tengan que dar un solo billete y te paguen con manufacturas. Entonces, no es que a Estados Unidos le preocupa un rabanito que China le ponga aranceles. Si Estados Unidos no tiene a China como su mercado. Y China está muy preocupada de que Estados Unidos le ponga aranceles, porque lo que vende en Estados Unidos no puede vendérselo a ningún otro país, porque no hay ningún mercado de ese tamaño y de esa posibilidad. Después toda una discusión si lo de Trump funcionará o no. Yo creo, como creen varios economistas, inclusive economistas que nos simpatizan con Trump, que en relación al viejo proceso de sustitución de importaciones de América Latina, Estados Unidos tiene en esta etapa dos ventajas. El proceso de sustitución de importaciones en América Latina fracasó centralmente por dos motivos. Primero, porque la moneda con la que se recibían y se conseguían los insumos necesarios para la producción de sustitución de importaciones no era la moneda nacional de los países, lo que habitualmente se llama restricción externa. Y la segunda, que el tamaño de los mercados no tenía suficiente envergadura como para atraer inversiones grandes para producir situaciones. Esto es un poco lo que pasó en Argentina y en muchos países. Estados Unidos no tiene ninguno de esos dos problemas. No tiene problemas de cuál va a ser la moneda con la que compre los insumos, porque imprime la principal moneda del mundo, que sigue siendo el dólar, ni tiene problema en relación a que el tamaño de su mercado sea muy pequeño y eso implique que no haya mayores inversiones. El mercado de Estados Unidos sigue siendo el más grande del mundo. Si la población del mundo consumiera lo mismo que consume Estados Unidos en un año, necesitaríamos un basurero del tamaño de 8 veces el tamaño de la Tierra. Mirá, para poder depositar la basura que se consume. Bien. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que la idea esta de que el plan de Trump va a fracasar está por verse. Y la idea es suponer que los países no tienen derecho a fijar barreras arancelarias, no tienen derecho a controlar su política de aduana, y que todo esto debe ser entregado a un organismo supranacional como la Organización Mundial de Comercio, que es la que tiene que determinar cuáles son los aranceles que vos podés cobrar o no para que entren productos a tu frontera. Eso está en contra de la soberanía de los Estados-nación. Lo haga Trump o lo haga alguien que me simpatice más que Trump, yo estoy a favor de que los Estados nacionales puedan determinar cuál es su política comercial, arancelaria y aduanera,
que es exactamente lo contrario de lo que hace el youtuber que tenemos de presidente en esta etapa. Totalmente, totalmente. ¿Por qué crees que Donald Trump anunció este miércoles una pausa de 90 días a los aranceles impuestos por Estados Unidos a aquellos países que no le retrucaron o no tomaron represalias ante la medida política y económica que justamente aplicó la administración de Trump? O sea, les dio tiempo, 90 días. Porque esa es una carta de negociación que tiene Trump para con cada uno de esos países determinar que en la medida que le compren manufacturas a China, tienen que reemplazar esas manufacturas por manufacturas norteamericanas, y si no deciden comprar manufacturas norteamericanas como compraban manufacturas chinas, le va a poner aranceles para que le signifique un costo a esos países entrar a Estados Unidos si no dejan de comprarle a China. Es un mecanismo extorsivo en la negociación que Trump está llevando adelante, país por país, en todos los lugares. De hecho, además hay otra cosa que la Unión Europea ya le cobra montones de aranceles a Estados Unidos. No es que no los cobra. Entonces, esta idea de que el mundo tiene un gobierno mundial, que es la Organización Mundial de Comercio, y que los países no tienen derecho a hacer ninguna otra cosa que someterse a lo que dice la Organización Mundial de Comercio, a mí, con todo respeto, me parece una pavada. Lo que pasa es que la Organización Internacional del Comercio la integran los países y deciden justamente cuáles son los aranceles. ¿Se decide en forma conjunta o no? No deciden en forma conjunta. Lo mismo supone que el Fondo Monetario decide en forma conjunta. La Organización Mundial de Comercio tiene participación en base a las características que cada país aporta. ¿Vos creés que Argentina decide lo mismo que China en la Organización Mundial de Comercio? Quiero creer que no. Me imagino que no. Bueno, entonces, lo que yo reivindico es que Argentina siga teniendo soberanía para fijar su política arancelaria y comercial, que es la que determina lo que se va a producir en Argentina, lo que se va a consumir en Argentina y el trabajo que van a tener los argentinos. Porque esta idea de que no hay que producir nada, porque todo se lo vamos a comprar a China, significa que toda esa gente que trabajaba produciendo esas cosas en fábricas de Argentina o de cualquier otro país del mundo, se va a quedar en la calle porque va a tener que comprar las cosas chinas porque Argentina no lo hace más. Bien. Entonces, me parece bien que China defienda a China. No me parece bien que Argentina defienda a China, del mismo modo que no me parece bien que Argentina defienda a Estados Unidos. Argentina debería tener madurez y lucidez suficiente para defender los intereses de Argentina, que es lo que no sucede lamentablemente hoy por hoy con ninguna de las fuerzas políticas. No, está claro eso. ¿Qué pensás acerca de lo que se planteó desde la administración Trump de que nosotros, que Estados Unidos le va a prestar, ya le prestó plata a la Argentina, obviamente teniendo en cuenta tu explicación, ¿no? De que la plata no viene para acá, sino que es una cuestión contable. Pero más allá de eso, viste que planteó que en algún momento se va a tener que desvincular de China y empezar a dejar de lado el swap chino. Pero acaba de renovarlo por 5.000. Pero acaba de renovarlo Argentina. Entonces ¿no hay una contradicción ahí? No lo renovó Argentina, Ah, ¿quién lo renovó? China. Ah, ok. China. Ah. ¿Entendés? Porque ¿cuál es el problema? ¿Argentina no lo aceptó? ¿Qué le van a decir a Milei? ¿Argentina lo aceptó o no? Argentina lo aceptó. Ah, bien. Argentina lo aceptó, pero ¿cuál es el problema? Hoy, como está planteado el mundo, hubo un tiempo donde había esta cosa. Hoy, en la situación de sometimiento de su dirigencia política, no se puede ser amigo de Trump y de los chinos a la vez. Claro. Es de uno o de otro. Entonces, lo que en algún momento va a terminar pasando es que o Argentina acepta las condiciones que le impone el Fondo Monetario, entre las cuales están la suba de la edad de jubilación y la flexibilización laboral, exacto, que muy probablemente veamos que muchos de nuestros legisladores van a tener un crecimiento patrimonial a partir del debate de estas cosas en el Congreso. Pero por otro lado, lo que está haciendo Estados Unidos con los aranceles es eso. O sea, Estados Unidos le suspendió temporalmente el cierre de la frontera de ingreso de carnes a Estados Unidos, y le suspendió y le puso un arancel del 25% al acero y aluminio argentino. Ahora temporalmente lo suspendió. Si no avanza una política de desvinculación de Argentina con el comercio chino, se lo va a volver a poner. Y ahí la discusión de Argentina va a ser qué hace. Si prefiere mantener su relación con China asumiendo estos aranceles norteamericanos, o decide alejarse de China y para que Estados Unidos no le cobre estos aranceles. O sea, Argentina está en el peor de los mundos. Sí. Esta es la decisión ya está tomada igual. Y además de que está en el peor de los mundos, ¿en qué sentido? No, de que eligió Estados Unidos, de acá a la China. De acá a la China no, de acá a Estados Unidos. Eso voy. Bueno, pero hasta el momento no le dijo a los chinos, no queremos el swap, váyanse de acá, no queremos comerciar más con ustedes. O sea, está tratando de hacer un malabar en un escenario donde,
es lo mismo que una persona caminando por una cornisa a 3.000 metros de altura de 15 centímetros de ancho. Muy probablemente se termine cayendo. Bien. Bueno, Marcelo. Entonces, digamos, estamos en ese lugar. Totalmente, totalmente. Bueno, da para mucho, pero bueno, se me termina el programa y hoy invitamos a mucha gente, pero te agradezco infinitamente que hayas participado, como para desasnarnos un poco acerca de todo lo que está pasando a nivel mundial. No, Pablo, muchas gracias a ustedes. Y mi opinión, como todas las opiniones, es solamente una más, porque verdades reveladas solamente en el pensamiento religioso. Totalmente. Abrazo grande, Marcelo, muy amable. Abrazo para ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ustedes lo escucharon, era el politólogo y analista internacional Marcelo Brignoni, que estuvo aquí en La Excepción a la Regla.